reunión del diálogo de escritores y escritoras latinoamericanos. El tema de hoy es el realismo. Lo trataremos de sacar una vuelta. Están con nosotros Juan Pablo Meneses, escritor y periodista chileno, Luisa Heisler, que es brasileña, autora de cuentos y novelas, Carla Mariani, que está por reunir con nosotros, que es directora teatral, que ha publicado la novela recientemente La habitación alemana, y Juan Macchio, autor de la novela policial Tres veces Luz, que alguna vez han dado por el periodismo. El micrófono, no sé. Bueno, ahora. Bueno, perdón. El tema que nos convoca hoy es muy abarcativo. Se lo puede encarar de muchas maneras. Hay gente que dice que el realismo no existe. Digamos, como para empezar a charlar, la idea que se me ocurrió, bueno, ¿qué de la realidad ve la literatura que no ven otros discursos u otros registros? No sé quién de ustedes quiere comenzar. Bueno, quería saludar, agradecer de estar acá y para responder tu pregunta quería quería hacer, leí por todos lados y vi en el programa el tema de Evita, que Evita hoy nació hace 100 años. Y vi que tenía una presencia muy fuerte acá y me hizo acordar una experiencia que yo tuve con Tomás López Martínez. Yo trabajé con él, fui relator de un taller que hizo en Santiago de Chile para la Fundación García Márquez, y él cuenta ahí, cuando está haciendo la novela de Perón, empieza a ver los videos, empieza a ver imágenes y en un momento ve que cómo conoce Perón a Evita, y que está en un gimnasio, en un teatro, no sé, en el lugar, en una par, y se le sienta a ella al lado y le dice algo al oído. Entonces Tomás López Martínez cuenta ahí en ese taller y después me dice que, claro, que él estuvo mucho tiempo pensando cómo podía decir qué es lo que le había dicho Evita a Perón, que después de lo que le dijo nunca más se separaron y Evita pasó a ser lo que es hasta el día de hoy, y hoy vemos que está con una presencia muy fuerte hace años de natalicio, a partir de una frase que le dijo al oído. Entonces Tomás López Martínez me decía qué frase podría haber sido, y pasaba el tiempo y pensaba qué frase puedo poner que le haya dicho, qué frase puedo buscar, y en un momento se le ocurre y pone ahí la frase que es, yo lo voy a poner un poco de suspenso como para darle valor narrativo al tema. Le dice, según inventó Tomás López Martínez la novela de Perón, le dice: general, no te mueras nunca. ¿No? Esa frase, no te mueras nunca. Y ahí él usó herramientas literarias para completar una historia que no se había completado. Ahora, para sorpresa de él, después empezó a ver que No te mueras nunca empezó a salir en los libros de historia y terminó siendo como una realidad absoluta de que al final Evita le dijo no te mueras nunca, y por eso él se quedó con ella y siguió la historia como sabemos, ¿no? Entonces, el tema de la realidad y la ficción termina siendo siempre una nebulosa en la cual nos cuesta identificarnos y nos cuesta separarnos, porque la realidad, yo que vengo de una formación periodística, no existe, la objetividad no existe, pero también la ficción, que tengo formación literaria, tampoco termina existiendo. Un día me tocó, hice un experimento a partir de que es una obsesión de mi trabajo, que es la realidad versus la ficción, ¿no? Y empecé a leer dos biografías al mismo tiempo en paralela,
Una era una biografía, las dos salieron por una editorial que se llama Galaxia Gutenberg, una editorial española. Una era una biografía a Kapuscinski, al gran cronista polaco que recorrió el mundo contando su historia, el gran autor de no ficción del siglo pasado, y la otra era la biografía de Salinger, ¿no? El gran novelista maldito escondido del autor de ficción. Y era increíble cómo el biógrafo del autor de no ficción nos estaba diciendo todo el tiempo: oye, Kapuscinski en realidad inventó esto, porque cuando él dice en esta ciudad encendían la luz a las 6 de la tarde, no hubo luz eléctrica hasta 10 años después. O cuando decía estuve en tal ciudad, tuvo el golpe de Estado, el golpe de Estado fue en realidad totalmente 5 años después. Entonces, el que perseguía al autor de la ficción decía: oye, en realidad estuvo inventando. Y el biógrafo de Salinger decía todo el tiempo: oye, este tipo, todo lo que contaba era verdad. La tía que menciona en tal cuento existió de tal manera. Cuando él describe a tal personaje y mostraba fotos, es igual. Entonces, al final, el autor de la ficción era el autor que contaba de la realidad. Siempre yo trato de remarcar que yo soy un seguidor de la buena historia y que sean de verdad o no de verdad, termina siendo a veces un asunto secundario, ¿no? Como cuando uno está viviendo una gran historia y le dice a la otra persona, a la pareja que está viviendo un romance así tan espectacular, y dice: oye, necesito que me muestres tu pasaporte para ver de qué nacionalidad eres. Nadie hace eso. Entonces, cuando uno está frente a una gran historia, uno termina diciendo: esto es ficción, no ficción, no sé, esta es una historia que me conmueve y que trato yo de contestar tu pregunta, que seguramente no lo hice. Bueno, yo había pensado antes de venir en una frase de Ricardo Romero que me parece que podría ayudarnos a empezar a pensar, que es: el realismo es un discurso sobre lo real. Entonces me parece que esto da cuenta de la distancia que hay entre el realismo como corriente estética y lo real. Creo que en el fondo de esta idea de Ricardo también está la posibilidad de reconocer. A ver, esto sí, claro. Bueno. Decía entonces, me parece que si el realismo es un discurso sobre lo real, ese discurso ha ido sufriendo mutaciones a lo largo de la historia. No es lo mismo pensar en un realismo contado por un narrador omnisciente, un realismo social del siglo XIX, a pensar en este realismo que nos propone Conrad, ¿no? Un narrador situado, pero con versiones de la historia, donde la certeza del omnisciente está completamente fisurada, porque el narrador no sabe, no entiende lo que está contando. Entonces, ¿a qué llamamos realismo? Por otro lado, me parece que la pregunta que subyace es si la realidad puede ser capturada por las técnicas narrativas. Si la realidad está hecha de un material con capacidad de ser capturado por esas técnicas. Yo tengo la idea de que no, y que al mismo tiempo ese impulso es el que funda la literatura, ¿no? La intención de imitar lo real, la mímesis que tomaba Auerbach como principio de literatura, sobre todo europea, está fundando un impulso, digamos. Y en ese impulso nos encontramos con una serie de problemas. Uno podría ser, si una vez construido un discurso sobre lo real, por ejemplo una novela, ¿qué efectos tiene esa novela sobre el mundo real? Es un problema que podría interesar, por ejemplo, a Borges. ¿Qué capacidad tiene la literatura de generar efectos sobre lo real? Y un segundo problema es si podemos asignarle a la literatura algún tipo de función pedagógica, que sería la idea del realismo socialista, por ejemplo, ¿no? Que propone que a través de las novelas protagonizadas por obreros, contando huelgas y luchas de clase, podemos hacer que el lector ingrese a un universo de conciencia.
Bueno, entonces, llegados a este punto, aparece Mayakovsky y nos dice, no, la literatura, el arte no es un espejo donde reflejar el mundo, sino un martillo para romper. Las vanguardias, ¿no? Aparece una nueva idea. Ahora bien, me parece que sigue habiendo dos tendencias en el siglo XX, que es una, la tendencia de instrumentalizar la literatura, es decir, asignarle funciones políticas, funciones morales, y la otra, el realismo se vuelve cada vez más complejo, cuando pensemos en Sartre, por ejemplo, ¿no? Y trata de ganar su autonomía a través de su complejidad y de su propia regla de juego. A mí todo este problema, digamos que es el problema que recorre la literatura, me interesa bastante, pero me interesa mucho más los aspectos finales. Yo creo que el problema central del realismo no es el realismo en tanto corriente artística, sino en tanto imaginario, horizonte de... O sea, el problema es el realismo político. El problema es cómo solucionamos la pregunta que plantea Jameson y retoma a Mark Fisher. ¿Por qué se volvió más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Esa para mí es la pregunta. Y a eso llamo realismo político. Entonces, tenemos una tarea, ¿no? China Miéville, escritor inglés, extraordinario, narrador de ciencia ficción, plantea en un texto que se llama Marxismo y Fantasía que la fantasía sirve como saneamiento del mundo y sirve como crítica del mundo. Entonces, yo daría vuelta a la cosa y empezaría a pensar la tradición del fantasma. Porque me parece que ahí, y ahí tenemos a Kafka, la vía indirecta para conocer al mundo, la vía del desplazamiento, la vía de los relatos oníricos, a veces es mucho más efectiva para capturar eso que llamamos realidad que el realismo. Y ahí sí encuentro yo, digamos, una tradición que da mucho más cuenta del mundo. No es lo mismo imitar el mundo que dar cuenta del mundo. Kafka da cuenta del mundo. Y yo entonces creo sí que esas vías indirectas son más interesantes. Por último, pensemos ahora mismo que está pasando en la literatura argentina. Yo creo que novelas como las de Ricardo Romero, como las de Marcelo Carnero, como las de Dolores Reyes, están eligiendo la vía indirecta para pensar la realidad. Y esa vía indirecta muchas veces da mucha más cuenta del mundo en que vivimos que las variantes de realidad. Bueno, entonces, antes de todo, quería dejar bien claro que en portugués soy genial, pero es que español no es mi idioma nativo, claramente. Entonces, si no entienden algo, o sea, hay un problema como si creen que alguna parte de lo que hablo no tiene sentido con lo anterior, es importante que sepan que en portugués todo tiene sentido. Pero el problema central es el español. Nada, porque en mi mente soy genial, pero el problema es el idioma, sea portugués o español. Creo que lo que me toca como brasileña es algo que está pasando. Bueno, en general no me gusta cuando la gente empieza a hablar de cosas como de la actualidad en charlas como esa, pero a los brasileños nos toca hablar de la actualidad porque, bueno, no podemos, es difícil incluso como pensar en cosas que no sean la actualidad brasileña en este momento. Porque para mí es importante como separar lo que es realismo y lo que es como verosímil, porque lo que pasa hoy, al ejemplo en Brasil, sería algo como la realidad de Brasil hoy no es verosímil. Si yo fuera a escribir exactamente lo que está pasando, no estaría verosímil. Entonces para mí es una separación importante porque, bueno, la verosimilitud es como las reglas del partido, ¿no? Como si sabemos que hay una lógica interna y las cosas si las creemos porque, bueno, lo que pasa es eso, entonces entendemos. Entonces, bueno, Gabriel García Márquez puede ser perfectamente verosímil. Entonces, algo que yo creo que es interesante de pensar también es la realidad como una narrativa, que es como una construcción de algo que depende de un punto de vista. Entonces, por ejemplo, en Brasil, si hay un presidente que dice que el holocausto fue mal entendido, que el holocausto fue algo que, bueno, que no pasó en realidad, que fue algo que no se entendió muy bien, eso no es un problema de la realidad, pero sino de una interpretación de los hechos de lo que pasó. Entonces, creo que sería más uno de los problemas que traigo a la charla, más que como una solución o una respuesta para algo. Y entonces es
para mí ahora es difícil hablar de realismo, porque para mí el realismo no me parece algo, parece totalmente inverosímil. Me parece todo el tiempo, para mí la ficción me parece más lógica y parece algo que tiene más que ver con, parece algo que da más cuenta de lo que de mi vida, que es la realidad, porque tenemos, al menos en Brasil tenemos ahora este nuevo género literario que es el Twitter, y es este género literario que todo el tiempo no involucra, no absorbe lo que está de hecho pasando, porque tienes, y bueno, este no es un fenómeno brasileño de hecho, pero es un fenómeno muy, y también sé cómo enoja a la gente cuando los brasileños empiezan a hablar de Brasil como si fuera el único país, pero el acceso a la derecha como un todo es bien problemático porque todavía no es bueno, no el ascenso de la derecha, está como el ascenso de gobernantes que todavía creen que pueden dominar las narrativas, que creen que la narrativa es solamente un punto de vista, que no hay hechos por sí solos, hay interpretaciones sobre todo eso. Entonces, para mí, es que la pregunta que traemos al empezar de la charla para mí es difícil porque no sé si la realidad tiene realismo todavía. Es que para mí la realidad todavía no está como verosímil. Entonces, la respuesta es no sé. Para cualquier pregunta que me hagas que tenga que ver con realismo, es que todavía no estoy segura. Es que no sé cómo, porque en el momento en que cultura y hablar de cultura es algo que es sinónimo a hablar de podemos cortar dinero aquí porque no va a pasar nada. Entonces, hay un ministerio de cultura, bueno, podemos cortar. Entonces, pero al mismo tiempo son como instituciones que cambian y que sacan el dinero de esas cosas, pero al mismo tiempo hacen uso de eso, hacen uso de estas narrativas, como el poder de la narrativa. Entonces, que saben que las narrativas tienen poder y las usan, pero todavía sacan este poder del público. Entonces, la respuesta oficial sería no sé. Para cualquier pregunta que me hagas, como que si fuera mi nombre, también no sé. Porque todo es una cuestión de la narrativa que eliges, y especialmente en Brasil ahora. Recién llegada, bueno. Estaba buscando los anteojos, pero no importa. Bueno, ahora, perdón por la demora, pero la calle ya para. Bueno, escuché un poquito la mitad de lo que contaba Juan y lo que contaba Marta. Yo pensaba, bueno, estos días, sabiendo que tenía que venir a hablar de esto, me hice algunas cuantas notas de qué cosa acerca del realismo a mí me interesa hoy plantear. En principio me parece que también me interesa separar o diferenciar la idea de verosímil de realismo, ¿no? Creo que quizá esa idea de empatar, igualar verosímil al realismo viene de una vieja, errónea traducción de Mimesis. Hay un prólogo muy lindo de Sinot, que es un filósofo que hace una de las ediciones de la poética, en la que cuestiona esta traducción de Mimesis como imitación, copia, reflejo de la realidad. Dice, bueno, esto no pareciera ser lo que Aristóteles luego desarrolla en la poética. Eso se está restando la autonomía del producto estético. Y es erróneo por varias cosas, pero la primera sería que, bueno, el producto estético debe reflejar algo que es externo. Y por otro lado, que la concordancia entre la obra y eso que refleja tendría algún tipo de valor, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo descartaría la idea de mímesis como imitación y diría que la palabra más acertada que busca Sinot en ese prólogo es, bueno, ficción, ¿no? Ficción, la ficción que tiene sus reglas propias, que es autónoma,
etc. Y a partir de ahí a mí me gusta pensar el verosímil como aquello que el compositor, el autor, como quieran llamarle, hace con sus propias reglas, o sea, la fidelidad que el autor tiene hacia sus propias reglas, o sea, hacia la estrategia que él mismo construyó. Y esas reglas son arbitrarias, esas reglas son absolutamente arbitrarias, ¿no? Pero bueno, la fidelidad de esas reglas es la que crea la verdad, me parece, en la obra. Luego me parece interesante pensar el realismo también, bueno, el lugar común de pensar el realismo es bueno, de alguna referencia con lo real, ¿no? que el autor toma, pero también desde la parte del lector, bueno, ¿qué lee el lector ahí que le resulta realista en la obra? Entonces, en ese sentido, a los ojos europeos, nuestro realismo mágico o la secuencia de acontecimientos que pueden sucedernos y a ellos tal vez parecerles absurdos, mágicos, podemos llamarlo de cualquier manera, pero para nosotros es el realismo más crudo y real. Entonces ahí también hay una cuestión de miradas. Y también pensaba estos días, bueno, ¿por qué el realismo se gana tantos enemigos también, ¿no? Tanto en la narrativa como en el teatro, yo vengo también del teatro, siempre hay como una especie de rechazo o de, no, yo no trabajo realismo, que es mentira, ¿no? Que, o sea, si nosotros pensamos que el realismo vino a romper un montón de factores que se daban, no sé, en el romanticismo, pongamos, o en otros movimientos anteriores, y que esos factores son, no sé, la aceptación de un discurso parecido al cotidiano, o no creer que los personajes deben pertenecer a una clase alta, elevada, y los protagonistas pueden ser cualquier vecino nuestro, o pensar en lo autóctono, ¿no? Digamos, despojarnos de escenarios exóticos y venir a lo autóctono, digamos, todas esas cosas se han mantenido hasta hoy, ¿no? Tanto en el teatro como en la narrativa, digo, son elementos con los que trabajamos. Por lo menos esos primeros factores que rompen con un movimiento anterior, yo creo que perduran, que por supuesto los que intentaron romperlo fueron las vanguardias, ¿no? Y que las vanguardias han quedado así obsoletas, digamos, es difícil sostenerlas. Y ¿no? Las vanguardias que propusieron otro orden del lenguaje, otro orden de la sintaxis. Digamos, podríamos contar con los dedos de una mano quienes están trabajando en ese sentido duro realmente, ahora por lo menos en Argentina, o en Buenos Aires, o en no sé. Entonces, no sé qué más pensaba, pero en principio eso, como para abrir alguna especie de diálogo. Bueno, y pensaba esto también de los enemigos del realismo, y porque a todos nos gusta decir, no, yo no trabajo realismo. Porque el realismo en principio intenta, y vuelvo a esa idea para mí errada de mímesis, exponer la vida, ¿no? En la narración, en los escenarios, y eso siempre es un recorte, ¿no? Lo que no hace el realismo es decir, estoy haciendo un recorte, ¿no? Dice, bueno, esto es. Entonces, para algunos autores, directamente el realismo es una especie de fascismo, ¿no? Porque justamente esto le da preponderancia a un aspecto sobre otro, y se trata de esto. Entonces me parece que
para pensar y discutir. Yo pensé como que íbamos a dialogar y me gustaría ir por ahí, pero esas son las cosas que estuve pensando en estos días. Yo voy a complicarme un poco la vida. ¿Ahora se me escucha? Sí. Yo diría, como para empezar, bueno, el realismo presupone la idea de real. Si hay algo real, yo creo que lo que vale el realismo habla, ya sea desde la literatura, desde el periodismo, desde la pintura, desde el teatro. Pero en cierto sentido lo real también es una convención. Nosotros creemos que es real que estamos acá. ¿Cómo se maneja esa idea de sentido común de lo real con otras interpretaciones de lo real? No sé. Voy a tratar de dar tu pregunta un poco a explicar lo que me interesa, digamos. Me parece que en principio el reflejo siempre es un problema, ¿no? La idea del reflejo siempre es un problema, y de hecho para el marxismo fue un enorme problema, ¿no? La ideología como reflejo, los eventos culturales, la vida cultural como reflejo de la estructura material de la sociedad. Entonces ahí tenemos un problema que es interesante pensar, pero al mismo tiempo me parece que no es lo mismo el realismo del siglo XIX, que puede pensar a un sujeto integrado, unificado, que el realismo del siglo XX, que es un sujeto que es pensado por dos agentes, por ejemplo por el inconsciente, por ejemplo por la ideología, es decir, no es dueño de sus propios pensamientos. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Hay un montón de preguntas. ¿Cómo hacer ahí para construir a un sujeto o la perspectiva de un sujeto que no es dueño de sí mismo, que su palabra, su propia palabra no le pertenece? Esa pregunta me interesa básicamente, digamos, porque hay algo que Michel Louis, un teórico que me gusta mucho, trabaja, que él llama marxismo gótico, que es una idea que es súper interesante en relación a cómo capturar, dice él, cómo trabajar con los fantasmas que hay en el lenguaje. Dice, las palabras tienen significados latentes, están ahí, ¿no? Y que muchas veces, incluso cuando los usamos, no nos damos cuenta, y en eso consiste algo de lo que estamos diciendo. Y entonces él piensa que el surrealismo es, por ejemplo, una técnica para capturar fantasmas que están en el lenguaje. Y ata ahí a Benjamin, que trabajaría en la misma zona del marxismo. Yo creo que hoy el fantástico tiene más herramientas para capturar esos fantasmas que lo que llamamos realismo, que reduciría a una corriente estética para poder manejarlo, porque si no, justamente, digamos, la realidad es múltiple, los discursos sobre la realidad son múltiples, todo es realismo, incluso Kafka, ¿no? Y hay incluso intentos de lectura de Kafka como un escritor realista. Yo creería, digamos, que para poder limitarlo y poder manejarlo como tema, deberíamos pensarlo como corriente estética. Yo creo que esa corriente estética intenta capturar la experiencia del mundo y creo que fracasa. Y entonces, fracasa porque está bien que fracase, no es que la tarea del lenguaje sea capturar el mundo, pero fracasa. Entonces yo creo que en ese intento a veces hay corrientes que por la vía indirecta otra vez logran restituir algo de la experiencia del mundo con más eficacia. Y eso para mí sería las corrientes del surrealismo y las vanguardias en algún momento, y hoy el fantástico con mucha más capacidad. Yo creo que la ciencia ficción el relato fantástico rioplatense, digamos, una gran tradición de autores metidos en esa categoría, tienen esa capacidad de capturar nuestra experiencia de lo real, porque al mismo tiempo tenemos que pensar que vivimos en una realidad fantasmagórica, una realidad, ¿no? O sea, Marx dice que percibimos las cosas que se relacionan entre cosas, ¿no? El productor mira el mundo de las mercancías y las mercancías parecen relacionarse entre ellas sin que los hombres intervengan. Ese mundo es fantasmagórico. Entonces, ¿cómo damos cuenta de eso? Creo que en ese sentido hay otras corrientes estéticas que tienen más capacidad de capturar algo de eso que lo que llamamos realismo. Bueno, yo
Chile, donde Chile está lleno de poetas. Siempre dicen que cada chileno es un poeta desde que nace, y por suerte existe la poesía, ¿no? Porque al existir la poesía dejamos de pensar en un mundo tan literal, ¿no? De que esto es así porque esto es así, de que esto sucede porque esto es así. Hay veces que la realidad en realidad está diciendo otra cosa. Se llaman metáforas, se llama poesía, se llaman poetas, se llaman artistas, se llaman autores. Yo tengo esa deformación, ¿no? de la poesía. Ya se ha discutido y se ha definido y se ha zanjado la idea de que la ciencia ficción, el realismo, para el que la quiere ver realismo, es no realismo para el que no lo quiere ver, es realismo, y nadie le va a imponer a cada uno lo que uno quiera leer. Si uno lee una poesía, yo por ejemplo me siento muy cercano a Enrique Lin, que es un poeta chileno que viene de la tradición de Nicanor Parra, ¿no? Esos poetas que yo leía cuando yo estaba en el colegio, comentaba en una entrevista, me hacía leer mucha poesía de sentirme que estaba en unos salones con sillones de Luis XVI, y de repente aparece Nicanor Parra, que te habla de un profesor que está escribiendo en una pizarra y que se le va quedando ciego con el polvillo de la tiza, y eso era realismo, pero tampoco era necesariamente realismo. No era que teníamos que llevarlo al tipo y ver al oculista cuántos grados de visión había perdido, ¿no? Había algo detrás, independiente de que hubiera manifiestos políticos que dijeran que eso era realmente realismo, era poesía. Enrique Lin, que es un autor que yo tengo un libro a partir de Manhattan que lo llevo a todas las partes que me han mudado, es como mi Biblia. Él se ganó la beca Guggenheim y se la gastó viajando. Acá hay un caso parecido con un artista de Ramos, se la gastó en una cena de la Alvear. Él se la gastó viajando y escribiendo poesía que es muy realista, pero tampoco es tan realista. Si está haciendo ese experimento, no sé. Lo digo porque yo vengo de mi trabajo siempre ha sido, ahora se le llama autor de no ficción, ¿no? Mi último trabajo, que estoy involucrado ahora, que es un proyecto de que estoy hace 3 años, 4 años, partió en la India, a donde yo fui y me compré un dios. Entonces, claro, comprar un dios es algo realista o no realista. Podemos tener discusiones hasta que yo me muera, hasta que se muera el dios. El asunto es que yo me compré ese dios, trabajando yo en un periódico, siendo director de un periódico, me gasté parte de mi sueldo en la vacación y fui a comprar un dios. Cuando vuelvo a Chile, tengo el dios en la maleta y sigo yendo a dirigir un diario, entonces yo no puedo tener esta disonancia, ¿no? Entonces renuncié al diario. Postulé una beca a Estados Unidos que por una cosa rarísima me la gané y me fui a Stanford, en la Universidad de Stanford, donde tenía que uno presentar proyectos raros. Yo dije, yo tengo un proyecto que en realidad no es raro, es que yo me compré un dios, porque es una trilogía que estoy haciendo sobre la sociedad de consumo en la que me ha tocado vivir desde que vivo. Y primero me compré una vaca acá cuando vivía en Argentina, la negra, me la compré en La Plata cuando tenía una semana de vida, seguí su vida de 3 años. Después me compré un niño futbolista, recorrí Latinoamérica comprando un niño futbolista. Esto es lo más real que puede haber, ¿no? Cuando fui a presentar el libro en Barcelona, a ellos no les parecía tan real, porque para ellos los futbolistas como Messi, Arturo Vidal o Suárez bajan de unas naves espaciales. Y no es que han sido de barrios pobres, de ciudades pobres, que han crecido en la mitad de la mafia, para ellos era ficción la vida de ellos. Entonces después de comprar un animal, comprar un ser humano, era el último nivel que estoy haciendo ahora, que era comprar un ser divino. Entonces en este programa de Stanford digo, ¿cuál es un proyecto raro? Bueno, tengo este Dios que va a ser una religión. Pensando, estoy diciendo la cosa más no realista del planeta, ¿no? Y presentado en la Escuela de Negocios de Stanford, que es donde van todos los tipos que hacen las aplicaciones que tenemos en el teléfono. Y después que hago la presentación,
me dice el profesor, dice, oye, ya, todos los alumnos, mis compañeros, hacían preguntas muy normales, así, ¿cuál va a ser tu modelo de negocio? Cosas así. Nadie me decía, oye, pero vas a hacer una iglesia. Y después que diseñé la iglesia, el profesor me dice, mira, en Nueva York, en NYU, hay un departamento de religión y medios donde le interesan estos proyectos, tú podrías presentar esto y postular. Y yo, siguiendo en esta locura, me compré un Dios, estoy en Silicon Valley, hice una iglesia, voy a escribir en NYU y me responden y me dicen, por favor, vente la próxima semana. O sea, no, cuando termine en Stanford y vente acá, y me pasaron la oficina 555 del Departamento de Religión y Medios del NYU, una oficina solo a 2 cuadras de Washington Square, y ¿qué es lo que hago acá? Entonces obviamente estaba todo el rato diciendo, este es el libro que estoy haciendo, lo estoy viviendo, es real, pero ¿es real o no es real? Dije, esto tengo que lanzar una religión. Entonces voy a lanzar una religión en Times Square, el día de Black Friday, que es donde ellos más venden, como es mi trilogía del consumo. Lo puse en mi Facebook, voy a lanzar mi religión en Black Friday, pasado mañana, y me escribe un periodista del grupo de medios, Metro se llama, esos diarios que están en todo el mundo, son gratuitos. Y me dice, ¿te puedo entrevistar? Porque yo tengo que hacer todos los años una nota de Black Friday, pero ahora veo que alguien va a lanzar una religión en Times Square, no sé qué, y me hace la nota del mismo día que yo voy a lanzar la religión. Entonces llegó gente, un amigo peruano, Juan Manuel Roble, un escritor, porque se había informado por el diario que yo iba a lanzar la religión. Lancé la religión, hice un discurso en Times Square, una foto que después salió, hice una nota en el New York Times, un escritor que lanzó una religión para el consumo, me empezaron a hacer muchas entrevistas. Cuando yo como la entrevista 6 o 7, yo dije, oye, en realidad este libro lo voy a hacer en base a las cosas que voy contando en la entrevista, ¿no? En una oralidad, especie de Osho, ¿no? Osho ha publicado 100 libros, pero nunca escribió una línea, porque era todo hablando. Y me seguía pareciendo que era una manera de contar el mundo que yo vivía. Pero claro, ¿era realismo o no era realismo? Para mí sí, porque es un libro de no ficción. Pero termina siendo exactamente uno de los puntos más extremos de ese experimento y que de alguna manera me tiene acá, es que me invitaron a presentar ese libro a la Feria del Libro de Rosario. Entonces yo le expliqué a la persona que me invitó que el libro no lo ha escrito todavía. Entonces me dicen, no, pero es un experimento muy interesante porque tú has dado entrevistas del libro, no sé qué. Bueno, hicimos un taller, presenté el libro en Rosario, se llenó el lugar donde había, y era presentar un libro que no existía y que era parte de la religión, que la religión va a desaparecer el día que yo presente el libro. Entonces llegó alguien de la Asociación del Libro y me dijo, oye, es interesante, voy a proponerte para que estén los diálogos latinoamericanos. Y dije, ya, buenísimo. Y hace 4 meses me llamaron y me dijeron, bueno, ya, va a ir a los diálogos latinoamericanos. Yo todavía, y comparto todo lo que han dicho acá porque estoy de acuerdo en todo, pero es una discusión que me cuesta entrar, porque estoy en una carrera de saber yo mismo y de buscar dentro de mi trabajo qué es lo que es realismo o no realismo. Pero sí me he dado cuenta, especialmente con este proyecto, que lo que me encanta es inyectarme realidad al máximo, porque todo lo que yo le he contado es totalmente real, pero igual con lo principal y primero que dije de la poesía, pero en términos poéticos el lector lea lo que quiera, interprete lo que quiera, pero ojalá conecte conmigo en un lugar que no sabemos cuál va a ser, pero vamos a estar ahí conectados. Creo mucho en esa conexión mágica, que no sé lo que es. Yo iba a contar una historia, pero después de esta historia no hay nada que decir. Pero bueno, es que para mí hay una conexión que, bueno, empezó la historia y después saco lo que quería decir de ella. Bueno, yo empecé a escribir hace como unos 10 años y publiqué mi primer libro
por un concurso, una premiación en Brasil de manuscritos. Entonces envías tu libro ya escrito, pero no publicado, y si ganas el premio, lo publico. Y bueno, es que empecé a escribir, es que envié este libro con un seudónimo, con un nombre falso y todo eso. Y bueno, envié un libro de cuentos y yo sabía que había ganado y yo conocía a los jurados, pero los jurados no me conocían y no sabía quién fuera porque habían elegido el libro de como, no de Luisa, pero el libro de Juan Carlos, o sea, habían elegido un libro con un seudónimo, entonces ellos no me conocían. Y bueno, cuando fue la premiación oficial, entonces fueron a conocerme y todo eso, una de las juradas me miró como de arriba abajo y digo, pero chica, imaginaba que era su nombre, guionista de 40 años gay. Tenía una imagen muy clara que yo era por la literatura, por este libro que había leído como seudónimo. Entonces creo que esto tiene mucho que ver con esa idea de que la gente cuando lee proyecta muchas cosas en lo que lee para probar cosas que quieren decir. Entonces, por algunas razones que había creado en su mente, era un hombre y después como si se disculpara, empezó a como justificar todos los motivos que eran, bueno, un poco problemáticos, pero bien. Es que no, porque era su nombre gay, porque tal y tal motivo. Y bueno, eso no era como, a mí no me interesaba, porque había escrito un libro. Entonces para mí no cambiaba mucho. Pero a veces lo que pasa es que esta cosa de leer y este proceso es que cambia lo que está realmente pasando. Entonces la realidad cambia con sus interpretaciones. Lo que pasa para mí es que a veces, escuchando todas una charla, estaba pensando que a veces lo que pasa es que no es una cuestión de la realidad, no es una cuestión de realismo o de géneros literarios, pero sí, es que a veces la realidad sola no basta. La realidad sola sin un poco de ficción, si no tienes una narrativa para estos hechos, algo que te ayude a entender, si solamente focus en los hechos, la realidad sola no te va a bastar. Sea realismo o sea ciencia ficción, necesitas de maneras, y eso es eso que veo como mucho de la importancia de la literatura, porque los hechos solos se miran solamente como, bueno, en el 6 de junio de 1942 esto pasó. No entiendes no puedes, los hechos en sí solos no logran explicar nada. Lo que pasa es que necesitamos crear narrativas, sea en el realismo, sea en cualquier género, sea poesía, porque la realidad sola no nos basta, no nos cabe. Nosotros no cabemos a veces en la realidad solo, si no tenemos alguna cosa, no de ficción, pero de arte. De aquí creo que se tiene un logro del arte también, de ayudar a hacer la realidad caber. Es que ahora no sé si eso tiene sentido, pero otra vez vuelvo a lo que habíamos combinado antes, es que si no tiene sentido, pues sí, se entendió. Yo quería incorporar acá al señor lector. Sí. El señor lector, si toma una novela, cree que es ficción y la lee de la primera página hasta la última. De la misma manera que si lee un libro de los llamados periodísticos o biográficos o lo que sea, creerá que todo es verdad de la primera a la última línea. Y en cierto caso lo que vos contabas del polaco es dividido como una tradición. Vos hiciste un pacto conmigo que me vas a decir la verdad, me mandaste cualquiera. ¿Cómo situar esta demanda del lector? Yo me acordaba, bueno, para poner lectores un poco más famosos, Marx decía que Balzac era un reaccionario, monárquico, un restaurador, pero él no había aprendido mejor el siglo XIX francés que leyéndolo. Y lo que decía era, bueno, que hay un triunfo del realismo. El realismo se impone sobre las propias ideas de Balzac.
Con Sí. Dickens es más o menos parecido. ¿Sí? Y con Dickens, digo que cuando tiene el David Copperfield que habla de los colegios de Inglaterra, eso es realmente un gran reportaje. O sea que esa novela terminó cambiando las leyes de la educación. O sea, claro. No. Yo lo que quería preguntarles es, bueno, ¿ese lector acepta que esto es ficción o este lector acepta que esto es real? Y bueno, ¿cómo manejarse con eso? O directamente no importa. Yo creería que hay una tendencia al enrarecimiento. Si uno piensa, por ejemplo, en la operación que hizo Piglia con sus diarios, entregarle su memoria personal a su personaje, a Renzi, parece que hay una búsqueda del enrarecimiento, digamos, que el lector justamente le interesa ese no saber dónde está el límite. Ya la frontera entre ficción y no ficción no está tan clara, digamos, ¿no? Este de periodismo mágico, que también tiene mucho que ver Kapuscinski ahí, me parece que es un movimiento a la inversa, ¿no? La literatura va hacia la ficción, hacia la realidad, y la realidad va hacia la ficción, un movimiento que muchas veces no se explica. A mí me parece que cuando Borges ponía personajes que se llamaban Borges adentro de los cuentos, también buscaba esa forma de enrarecimiento, ¿no? Esa forma de tensionar. Nadie puede pensar que Vincent Munch existió, sin embargo Vincent Munch le cuenta su historia a Borges. Eso, y por un lado me gustaría retomar, digamos, algo que escuché hoy, digamos, que bueno, ¿qué pasa con la realidad en situaciones como la que atraviesa Brasil, digamos? Y a mí me parece que ahí es interesante reconocer que el Estado, o sea, el poder construye narrativa, genera narrativa. Y el Estado es un narrador. Entonces a mí me parece que ahí hay una tensión súper interesante entre el Estado como narrador, o el poder como narrador, ¿no? Los medios, las fake news, o sea, un montón de elementos que la realidad tiene de muchísima complejidad, y cómo se opone el novelista o el poeta a esa realidad, ¿no? Ahí lo tenemos a Zurita y ese enorme discurso que da cuando recibe el Neruda, digamos, y cómo él opone justamente el lenguaje de la poesía, el lenguaje de la literatura a los grandes lenguajes oficiales. Pero para mí hay como una condición que es no estar tan atentos al presente, a lo inmediato. Hay algo del discurso oficial que busca un efecto inmediato. Yo creo que la literatura tiene una responsabilidad con la inactualidad, con correrse de esa demanda de inmediatez. O sea, no entrar en ese juego, en ese choque, porque para eso hay que hacer lo que hizo Walsh, que correrse a la no ficción y escribir libros que no, de los prólogos dice, yo escribí este libro para que actúe cuando habla de personas. Pero hay que correrse hacia la no ficción. Si nos mantenemos en el campo de la ficción, en el campo de la poesía, me parece que lo que podemos reclamar para la literatura es la inactualidad. Sí, me parece, yo entiendo más que como en la actualidad, como la función de esos discursos del poder, digamos, no los discursos de los medios o el discurso del político, de Bolsonaro. Que lo que sucede con esos discursos en los que estamos inmersos todo el tiempo y que cada vez son más enloquecidos y más maniáticos, es que dejamos de ver su locura, ¿no? Uno va automatizándose en esos discursos. O sea, empieza a dormirse la percepción y empieza a entender eso como la realidad. Y además nos dicen, esta es la realidad, todo el tiempo. Entonces me parece que el trabajo de la literatura justamente es oponerse a eso. O sea, la literatura no tiene una función en el sentido de lo que decía Juan, que sí tienen estos otros discursos, que tienen otros objetivos. Y en todo caso, y es una discusión larguísima, no nos alcanzaría la mesa de hoy pensar, bueno, cuál es la función de la literatura, ¿no? Y ya lo decían los formalistas.
algo de despertar esa percepción dormida, ¿no? Ese automatismo a través del lenguaje. Estos discursos de nuestra vida rutinaria que nos hacen estar un poco dormidos y aceptar eso como lo real, la literatura lo que puede hacer es correr un velo y decir, bueno, no, hay otra cosa, ¿no? Se puede organizar la cosa de otra manera y se puede percibir el mundo de otra manera. En principio eso. Y había algo que había dicho vos con respecto al lector. Lo del lector. A mí me llama mucho la atención la necesidad del lector de verdad biográfica. Incluso cuando uno escribe una ficción y dice esto es una ficción, esto es una novela. Eso, digo, es una cosa que me ha sucedido y que me llama mucho la atención, tanto de lectores que no tienen que ver con el mundo literario, como de escritores y de gente, periodistas, ¿no? Que cuando te van a hacer una nota te dicen, pero entonces vos, y te dicen algo de la novela, ¿no? Sobre todo las novelas que están en primera persona, y uno tiene que decir, no, pero no soy yo. Eso me parece por lo menos curioso. Ese punto, sobre todo con lo de la ficción, la realidad y la no realidad, ¿no? A veces el lector, es verdad, hace mucho, García Márquez decía que existía un pacto, porque él le preguntaban siempre, tú haces periodismo, y entonces como periodismo le metes un poco exagerado y después cuando hace novela, entonces decía que hay un pacto. Cuando él escribe periodismo es todo real y cuando escribe no ficción, cuando escribe una novela es todo mentira, es todo inventado. Pero claro, ese pacto es muy difícil. Para los cronistas de viaje, la frase siempre de los cronistas de viaje es que nunca escribió todo lo que vivió y nunca vivió todo lo que escribió, ¿no? Es como que siempre hay una cosa rara, siempre que la intervención acá en terminado como que hay una cosa rara, nebulosa, porque no estamos hablando de física cuántica. Pero hay un tema con los lectores que yo viví con uno de estos libros que le hablaba de niños futbolistas, cuando salen en Europa, que me escribe un profesor de la Escuela de Fútbol de las Afueras de Madrid, y dice, uy, leí el libro, me gustó, pero siento que hay que hacer algo. Entonces yo estoy en Vallecas y podríamos hacer una escuela de fútbol para ayudar a estos niños inmigrantes que no entren en la maquinaria del fútbol y poder darles alimento y alejarlos de esa red. Y una semana después, pero absolutamente una semana después, me escribe otro lector de Barcelona y me dice, oye, leí tu libro, me gustó tu libro, creo que hay que hacer algo, hasta ahí da igual. Y después me dice, podríamos hacer un portal para que estos niños que vayan saliendo, las familias pongan $100, en Latinoamérica gastan $100 aunque no tengan plata porque el Barcelona es brasileña. Vende las camisetas originales y en Centroamérica se agotan muy rápido. Los padres que tienen hijos buenos para el fútbol lo podrían hacer en un portal auspiciado por el Barcelona. Yo tengo un contacto, papá, y podríamos hacer un mega negocio. Entonces habían leído el mismo libro. Entonces el tema no era si ellos estaban enfrentados a la disyuntiva y que a mí me interesa trabajar esa dualidad de no era si era verdad o si era ficción, sino que era soy un tipo de este lado o soy un tipo del otro, ¿no? Y yo siempre cuento que cuando una vez hablé con el padre de Neymar, él me dijo, yo soy el padre de Neymar de la reja de la casa para adentro. Si yo cruzo esa reja, no soy el padre de Neymar, soy su representante, ¿no? Entonces, hay espacios donde yo cuando cuento esta anécdota, todos dicen, ay, qué hijo de puta ese tipo. Pero hay otro ambiente donde yo cuento la misma anécdota y me dicen, muy bien, yo tengo que ser así con mi hijo para que llegue a ser el no sé qué. Entonces,
hoy lo veo muy enfrentado o sea, me gusta que el lector se está enfrentando a decidir si es un hijo de puta o es un tipo del buenismo, finalmente, ¿no? Y en ese sentido, y me interesa también lo que se habló acá del caso de Brasil, porque tú decías en el caso de Brasil, creo que la frase exacta era que no se pueden dominar la narrativa, los gobiernos, pero claro, lamentablemente está pasando así, y acá ya se comentó que está pasando así, yo creo que está pasando así, porque como yo dije en alguna de mis intervenciones anteriores, yo quiero que el lector saque sus propias conclusiones y quiera lo que quiera, y eso es en la literatura, en los libros, pero en el periodismo de la información no es quiera lo que quiera, no puede ser quiera lo que quiera. Y ese es el gran mérito y ventaja que han tenido las fake news, que los tipos saben que es mentira, saben que no es cierto, pero le calza justo con lo que él quiere que le calce en su cabeza. Y entonces las transmite porque agarra una cosa emotiva. Entonces hay un tema muy literario, hay dos temas muy literarios que yo veo en Brasil. Una, que hay un presidente, yo le he respondido varias veces por Twitter, en serio, es verdad, porque él dice muchas veces, Dios me está ayudando a salir de la clínica. Y yo le puse, Yair, tú Dios, porque el Dios que yo me compré no te está ayudando. Pero esa narrativa de tener un libro, de que estamos en la feria del libro, y levantarlo, y que empiecen las dictaduras de derecha evangélica o en otras partes con el Corán, o sea, ese seguimiento de libros que finalmente en literatura es una cosa que está muy fuerte ahora y que podemos decir es realidad, y por otro, esta nueva literatura de inventar historias que nos calcen con nuestro proyecto y que aunque sepamos que es mentira, para nosotros es verdad, y termina habiendo un relato que los gobiernos y las organizaciones están manejando para su interés. No tengo mucho que presentar, pero me encantó la expresión del Estado es un narrador. No sé si es porque estúpidamente me lo han dicho en español y ahora parece que suena totalmente nuevo, pero sí, claro. También lo que pasa es que tenemos como competiciones, como disputas por narrativas, claro. Y como narradores, ahora que también como no es en Brasil, como empresas, entre las corporaciones, pueden también agir como personas físicas y agir, tienen sus propias biografías y la gente que trabaja puede ser una persona jurídica para, bueno, la idea de este emprendedor también funciona. Entonces todo el tiempo no sabemos, no se puede, al menos en Brasil no se puede exactamente distinguir quién está contando qué historia, quién está narrando qué, hasta qué punto. Estaba en una charla hace un poquito de tiempo y estábamos hablando de Rubén Fonseca, que es un narrador, es un escritor brasileño que, bueno, es bien conocido, creo, para empezar. Es un escritor que especialmente narra violencia en Brasil, no en Brasil, pero violencia como todo, que trabaja con las cosas muy humanas de la gente que siente pasión y todo eso. Es una manera un poco estúpida de resumir, no soy experta, pero bueno, era una charla sobre Rubén Fonseca y él estaba preguntando, bueno, ¿cuál es la diferencia de leer Rubén Fonseca o leer el noticiario, por ejemplo, leer los diarios, cosas así? ¿Por qué leer Rubén Fonseca se me va a poner exactamente esta realidad violenta, esta sangre y todo eso? ¿Por qué leer? ¿Por qué lo consideramos un clásico? Si está narrando algo que no es nuevo, es que él trabajó como policía por mucho tiempo, entonces probablemente está sacando cosas de su experiencia. Y a mí me parece interesante que otra vez estas cosas de que la realidad no basta, que no es suficiente, no nos dan cuenta, porque, bueno, es que si todo el tiempo estamos como conviviendo con fake news, no sé cómo traducir fake news en español. Noticias falsas. Es exactamente igual al portugués, pero otra vez estoy pensando
que el español debe ser mucho más fácil. Es que estamos todo el tiempo como leyendo esas cosas falsas y pensando, bueno, entonces no puedo creer en nada, no puedo creer en nada que se pasa. Y a veces es que no quiero ser formalista, pero el arte es lo que nos trae de vuelta a la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si todo el tiempo estamos hablando de violencia y traemos cosas de violencia y, bueno, todo eso, estoy cambiando un poco de asunto también. Hay que cambiar de mundo. Entonces, el brasileño a veces se dice que está como desensibilizado, como no tiene más sensibilidad para ver estas cosas, pero es esto que el arte trae. El arte trae otra vez, bueno, la sensibilidad para ver estas cosas otra vez, como mirarlas. Entonces, otra vez también, si estamos en Brasil hablando de narrativas que compiten, también el arte trae. Nosotros los brasileños estamos como desensibilizados a ver esto, estamos como, es todo mentira, toda la política no importa, pero el arte otra vez trae esta idea, sensibiliza otra vez, porque todo el tiempo estamos como viendo esas cosas, ya vemos tanto que ya estamos como desensibilizados y bueno, el arte, especialmente la literatura, sea el género que sea, está como sensibilizando otra vez. Es el gran logro de la literatura, creo. Y, bueno, más o menos. Una pregunta. El realismo históricamente ocupó, no todo, pero una gran parte del lugar de la denuncia social. Desde Solá, pasando por el primer Amado, sobre todo, bueno, larguísima lista que se podría hacer en este momento. Yo no sé, pregunto, ¿la literatura abandonó ese lugar porque sabe que no sirve? ¿O quién está tomando la posta de eso? Si hay que volver ahí. Perdón. Yo me lo pregunto también. Pareciera. Hay algo paradójico, ¿no? Que pareciera que durante las dictaduras el arte tuviera alguna importancia, ¿no? Porque, bueno, las censuras, el temor a decir algo, la necesidad de decir algo, de hacer una denuncia, la importancia que tiene plantarse en un texto, en un escenario, en un cuadro, pareciera tener un peso que no lo tiene tal vez en las democracias capitalistas, ¿no? Que se puede decir cualquier cosa que igual no va a producir ningún efecto. Ahora yo me lo replantearía, digamos, ¿no? En este momento, hoy que estamos viviendo Bolsonaro en Brasil, Macri acá, que pareciera también cambiar un poco esto. Pareciera que la denuncia en el arte, la denuncia en la literatura, en el teatro, vuelve a tener un efecto que es tan contemporáneo que todavía yo por lo menos no lo puedo volver a analizar. Pero, digamos, después de los 90 y después de pensar casi con desprecio o con cierta burla la idea de que el arte puede decir cosas importantes, y además, bueno, entender que ahí también hay una especie de maniobra que no tiene sentido. Me parece que esa idea se está reviviendo, ¿no? La posibilidad utópica de un arte transformador me parece que es algo de lo que ahora estamos hablando. Estamos volviendo a hablar porque está volviendo a suceder de cierta manera. Me parece que tiene que ver con este contexto político nuevo y sorprendente todavía que estamos transitando. En este tema tengo una mirada por ahí pesimista, digamos. Creo que la relación entre ficción política y ficción
discusión estética en el arte está asociada de una forma muy reconciliada. A mí sí este problema sí me trae, digamos, una polémica que existió en el siglo XX que me interesa un montón, que es la polémica entre Semprún y Primo Levi. Semprún y Primo Levi, dos sobrevivientes de campos de concentración, se preguntan cómo hacer para dar cuenta de esa experiencia. Y Primo Levi propone, digamos, que no haya ningún artificio, ninguna técnica literaria que venga a mentir. Y Semprún propone, digamos, que escribiendo una ficción partiendo de esa experiencia se puede dar cuenta de esa experiencia. Entonces yo creo que lo que está en problemas ahí, digamos, el conflicto de eso es qué relación hay entre ficción y verdad. Para mí, decir que la ficción miente ya no sé si ingresar en un terreno medio delicado, digamos. La ficción tiene una relación distinta con la verdad, pero no es que no puede decir la verdad. De hecho, accede a verdades que posiblemente el lenguaje de los hechos, el lenguaje del testigo no pueda. Entonces, me parece, digamos, que si la pregunta es por la eficacia, digamos, ¿qué tipo de eficacia tiene la literatura para denunciar o para poner sobre la mesa conflictos? Yo no iría por la vía de intentó el naturalismo, digamos. Tampoco iría, digamos, Martín Coan tiene una reflexión interesante y divertida, digamos, en relación a Sarmiento. Sarmiento pensaba que a la Rosa se tiró el Facundo, digamos, ¿no? Tenía esa idea de eficacia, ¿no? Como, bueno, llegó un poco casero, pero sobre todo el Facundo. Y Walsh, por momentos, también tenía esa idea, digamos, de que los libros tenían una capacidad, un efecto en la realidad mucho más grande de lo que realmente tenían. Él dice, yo quiero que vaya un montón de gente a juicio después de esto, y lo que logra es bien poco en operación. Pero produce otros. Entonces yo creo ahí, digamos, que si medimos la literatura por ese tipo de eficacia, por la eficacia del efecto inmediato, es un terreno más bien corto el que tenemos por recorrer. Ahora, si volvemos a Semprún, sobre todo a Vonnegut, que escribe Matadero 5, después de estar, digamos, como prisionero en el bombardeo de Dresde, creo que ahí sí tenemos una posibilidad, digamos, de dar cuenta del mundo, otra vez, sin necesidad, digamos, de que sus libros tengan un efecto inmediato. Ahora, el problema es que decir efecto inmediato supone decir ningún efecto. Yo no digo que el libro no tenga ningún efecto. Tiene efecto sobre el mundo. Lo que pasa es que no son dentro de 5 minutos. Entonces, en realidad es muy urgente, como puede ser los gobiernos actuales. Yo propongo que tengamos acciones reales en el mundo real, ¿no? O sea, nos organicemos básicamente, digamos. O sea, me parece que por esa vía es mucho más sencillo producir efectos. Ahora, la literatura me parece que tiene otra paciencia, otro tiempo, y por eso me parece que en esa polémica Semprún Primo Levi me quedaría cerca de Semprún, ¿no? De la idea de que la literatura puede dar cuenta de los hechos reales de una forma distinta a la del periodismo o a la del testimonio. Sí, yo quería agarrar un poco de lo que dijeron antes. Me interesa el tema de la denuncia, pero claro, yo entiendo que, o sea, lo que creo es que estamos en una dictadura, la dictadura del consumo que finalmente hasta los productos de denuncia los terminan transformando en parte de sí mismos, ¿no? Antiguamente pasaba por la televisión, decía todo lo que toca la televisión lo transforma en televisión, ¿no? Y veíamos gente que nos parecían brillantes pensadores, no sé qué, de repente convertidos en televisión. Y en esta dictadura del consumo en la que vivimos se hace difícil hacer una denuncia que no termine siendo convertida en parte de ese mismo sistema. Vargas Llosa decía que era la dictadura perfecta, pero me parece que la dictadura del consumo es la dictadura perfecta, ¿no? Porque el que la denuncia termina haciéndose millonario y viviendo como rico y siendo atrapado por el sistema. Muy difícil hacer una denuncia fuera de eso. Entonces, ahí es cuando pienso que se entra en el tema del arte en distintas formas que no solo pueden ser un libro, puede ser una obra o un pensamiento, o como veo yo ahora que el arte puede ser en distintas expresiones que no conocemos, ¿no? Y creo mucho esa idea, lo voy a retomar al final de mi parada, ¿no? Me gustó mucho también lo que dijiste de Borges y Biglia, cómo ellos van forzando en
sus relatos de ficción y de no ficción y se meten ellos como personaje. Y eso es una cosa que veo que cada vez ocurre más en libros incluso masivos, ¿no? El último ganador del premio Alfaguara, Patricio Prona, que conozco, así que supongo que no estoy diciendo nada malo al contarlo, pero he visto que cuando presenta su libro se encarga de marcar y remarcar que todos los datos que estén en el libro son ciertos, que el local donde él menciona en tal escena es cierto, que ojo, que las estadísticas que yo hablo sobre Tinder son ciertas, que los estudios que yo menciono son ciertos, como de alguna manera queriendo agarrar un poco de la realidad, entendiendo realidad por los datos, ¿no? De hecho, el periodismo hay una crisis muy grande ahora porque se habla del periodismo de datos. Entonces, a los que les gusta el periodismo de crónica, el periodismo narrativo, como a mí, de repente vemos que las estrellas de las redacciones son los programadores y los tipos de periodistas de datos. Yo estaba en una redacción de las pocas que no han quebrado, y el que entra caminando como una estrella ahora no es el cronista que contó la gran historia y se ganó un premio, sino que es un programador. Y atrás viene un ingeniero que son los que van a contar la historia de una manera distinta, ¿no? Que es con datos. Y eso también es una narrativa. Y hay vanguardias en algunas ciudades de Europa que ya están usando eso como literatura, obviamente. Porque no va a cambiar, ¿no? Si está cambiando todo. Y todo también puede ser literatura. En lo personal, yo estoy en un proyecto ahora que intenta cambiar el tema de las universidades, ¿no? Yo pienso que las universidades están quedando muy atrás en la percepción y en el cambio que pueden tener de generar conocimiento. Entonces estoy lanzando un proyecto que se llama La Universidad Portátil, que la estoy lanzando ahora en este momento en la Feria del Libro de Buenos Aires, este 7 de mayo, y la dejo lanzada acá frente a ustedes, que es el proyecto de la Universidad Portátil, una universidad que va a cursar distintas formas de conocimiento y de una manera distinta. Quizás el día de mañana tengamos que contar la historia haciendo universidades distintas a las que son ahora, que en muchos casos son cementerios de un conocimiento porque no entra aire fresco hace mucho tiempo. Y lo hago para, o sea, y pueden después haber otras formas de construir realidades, historias, ficciones y maneras de contar. Entonces me parece que este tema que hablamos hoy, que es infinito, nos tiene que también ayudar de alguna manera a entender que es parte de la esencia de cualquier literatura y de cualquier ejercicio artístico, tratar de salir e inventar nuevos moldes, y supongo que basado en eso es que dejo acá adelante a ustedes lanzar la Universidad Portátil y termina acá la intervención. Así que no sé si alguien tiene algo más que agregar, ¿es ahora o hasta la próxima vez? Bueno, creo que yo la pasé muy bien, me divertí mucho. Espero que a todos les haya pasado lo mismo. Bueno, un gusto conocer gente que hasta ahora no conoce.